Ok, en este video vamos a revisar lo que viene siendo la configuración de amplificador operacional en modo no inversor de ganancia controlada. Ojo, en este caso no voy a explicar, o por lo menos no por el momento, cómo determinar la ecuación, porque fue una de las actividades que dejé explicado ahí en la semana, ¿no? Bueno, lo que sí voy a explicar es el modo de operación, ¿sí? O cómo utilizamos este tipo de configuración, que de hecho es una configuración que yo creo que tiene más aplicaciones, o en lo personal me ha tocado implementarla en mayor cantidad de veces que el inversor, ¿sí? El inversor, la ventaja pues que tiene es que es más fácil, ¿no? Y que tenemos un rango, eh, bueno, aquí tenemos simplemente por la ecuación un valor de +1 que nos puede generar algunos conflictos. Vamos a ver la ecuación o la función de transferencia. Sería voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Nos hace referencia a una ganancia, ¿sí? Esta ganancia está definida en esta configuración como, déjenme les pongo los nombres porque no se los puse, RF, que es la retroalimentación, RIN, la voy a seguir llamando como RIN para mantener la nomenclatura del video anterior, que básicamente es resistencia de entrada, ¿no? En este caso tendríamos entonces la ecuación de la siguiente manera: RF sobre RIN más 1, ¿sí? Así de simple. Por lo tanto, si quisiéramos determinar el voltaje de salida para cualquier aplicación, sería voltaje de entrada multiplicado por RF sobre RIN más 1, ¿ok? Vamos haciendo un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver qué pasaría si yo tengo un voltaje de entrada igual a 20 milivolts, ¿sí? Tengo una resistencia de retroalimentación igual a 1 kilo y tengo una resistencia de entrada igual a vamos a ponerle 500 ohms, ¿ok? Vamos a sustituir los valores y vamos a encontrar el voltaje de salida. Entonces tendríamos que el voltaje de salida sería igual a voltaje de entrada, que serían 20 milivolts, multiplicado por 1 kilo ohm sobre 0.5 kilos más 1, ¿ok? 1K sobre 0.5 pues es 2, entonces sería 20 milivolts por 2 de esta expresión más 1 serían 3. Entonces 2 por 3 serían 60 milivolts. Así de simple es como podemos nosotros determinar la salida para esta configuración, ¿ok? Ahora, un siguiente ejemplo, pero ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros tenemos un amplificador. Vamos a suponer que tenemos un sensor analógico, perdón, que es un sensor analógico que nos da un voltaje, digamos, de, no sé, vamos a suponer 0 a 1 volt, ¿sí? Vamos a suponer que es de un sensor, que el voltaje del sensor es igual de 0 a 1 volt, ¿ok? Y nosotros tenemos un ADC, creo que ya le había hecho el ejemplo con el ADC, pero bueno, es lo que normalmente se utiliza. Ya tenemos un ADC que tiene, digamos, el voltaje de referencia del mismo en 3.3 volts. Por lo tanto, yo trabajar con 0,1 volt, si el ADC no es de muy buena resolución, lo que voy a tener es de que voy a estar desperdiciando esa región de voltaje de los 2 a los 3.3, digo del 1 al 3.3, o sea, estaríamos desperdiciando 2.3 volts del rango del ADC total, ¿no? Esto es muy malo, ¿no? Es una muy mala práctica. Entonces lo que haríamos sería amplificar esta salida de voltaje que llega hasta 1, subirla hasta 3.3 para que todo el rango del sensor yo lo pueda meter directamente al rango del ADC. Entonces yo necesito una ganancia igual a ¿cuánto? ¿Sí? Aquí de hecho como le dejé 1, pues creo que ya es muy sencillo, ¿no? Pero sería básicamente el voltaje de entrada sobre voltaje de salida, que en este caso mi voltaje de salida deseado, perdón, dije al revés, es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces mi voltaje de salida deseado sería de 3.3 volts y mi voltaje de entrada deseado, mi voltaje de entrada del sistema sería 1 volt.
Entonces la ganancia tiene que ser 3.3, ¿ok? 3.3 veces, ¿ok? Entonces yo tengo que la ecuación de la ganancia, aquí mismo lo voy a poner, es igual a RF más RIN más 1. Por lo tanto, yo tengo una ecuación, ¿sí?, que viene siendo esta, con dos incógnitas, y por lo tanto voy a tener una cantidad de soluciones infinitas. Pero esto, digamos que no hay tanto problema, ¿no? Al fin y al cabo, yo la solución la puedo interpretar como que le doy un elemento, un valor a uno de los elementos que yo sé que exista o físicamente existe y lo puedo encontrar, y determino el segundo, ¿no? Entonces en este caso pues vamos a agarrar cualquiera de los dos valores. Entonces yo le voy a dar un valor a resistencia de entrada, ¿sí? Resistencia de entrada a mí me gusta que sea de 10 kilo ohms, ¿ok? Por lo tanto yo tengo que determinar lo que viene siendo resistencia de feedback para poder encontrar la solución a mi problema, ¿sí? Pues nada más tomo esta expresión, ¿sí? Y lo que voy a hacer es despejar, ¿no? Entonces sería 3.3 es igual a... Bueno, inclusive miren, aquí lo voy a hacer pues más o menos paso a paso, pero ya lo voy a pasar directo. Entonces sería 3.3 menos 1, ¿no? Porque ya estoy despejando el valor de RF sobre RI. Entonces sería RI. De hecho, aquí prácticamente, si tuviera, por ejemplo, el valor de RF, lo único que hago es saco el recíproco y lo puedo despejar respecto a RI, ¿no? En este caso tengo RI, entonces RI lo paso multiplicando, entonces me queda 3.3 menos 1, me queda 2.3 por RI, que en este caso serían 10K, ¿sí? Ohms. Y esto es igual a RF. Por lo tanto, resistencia de retroalimentación sería igual a, pues serían 2 por 10 kilos, bueno, serían 23 kilos, ¿no? Eran 2 por 10 kilos son 20 kilos y 300 por 10 kilos son 300 ohms, ¿no? Punto 3 digo. Entonces serían 23 kilo ohms, ¿ok? Resistencia de retroalimentación. Ok. Siguiente caso de ejemplo, pues podríamos tomar ¿qué pasaría? Vamos a llevar los extremos de nuestro operacional. Voy a redibujarlo aquí. Acuérdense, en este caso lo estoy redibujando. Bueno, lo dibujé hace un momento acá arriba, con el más arriba. La verdad es que yo normalmente dibujo las entradas arriba, pero bueno, tómenlo en cuenta porque ya ven que luego se nos pasa en el multisim a veces invertirlos, ¿no? Entonces este es RF y este es RI. Voy a hacer otra configuración para determinar cuál es la ganancia máxima y la ganancia mínima que puedo llegar a tener, ¿sí? Entonces vamos a tener AB, que es ganancia de voltaje, y sería RF sobre RIN más 1, ¿ok? Si yo hago RF infinitesimalmente más grande que RIN, pues yo puedo tener una ganancia de... digamos que si RF es mucho más grande que RIN, podríamos hacer esta suposición, ¿no? Si RF es mucho más grande que RIN, pues la ecuación nos puede quedar de la siguiente manera, ¿no? RF sobre RIN, ¿sí? O más bien AB es igual a esto, ¿no? Se nos va el 1. Y además, si esto es extremadamente más grande, pues la ganancia de voltaje pudiese llegar a ser teóricamente infinita sin problemas, ¿sí? Vamos a suponer que tan grande es grande, pues yo puedo conseguir resistencias en el mercado de decenas de mega ohms, ¿no? Que serían millones de ohms. Y también puedo conseguir en el mercado resistencias de menos de un ohm, o sea, de 1.000.000, por ejemplo. Entonces ahí sería una relación de un orden de magnitud mayor, sería una ganancia de gigas, ¿no? O sea, de miles de millones. Pero obviamente esta ganancia pues es mucho más grande que inclusive la de ganancia de circuito abierto, ¿no? O sea, la ganancia de Open Circuit que tiene el sistema que ya habíamos mencionado, que la ganancia de Open Circuit es aproximadamente igual a 200K, ¿sí? Que esto pues en términos de aplicación pues no lo usamos, ¿no? Entonces para arriba no tenemos problema, ¿sí?
Vamos a ver qué nos dice para abajo. Entonces sería AB, sería RF sobre RIN más 1. Entonces, si RF es mucho más pequeña que RIN, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer, por ejemplo, un valor muy pequeño sería al revés, ¿no? O sea, los mismos valores, pero al revés. Punto 1 ohm o 1 miliohm, ¿sí? Sobre 500 megaohms, ¿no? O 100 megaohms o 10 megaohms, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Pues si son megas, serían micros. Y si son unidades de megas sobre milis o milis sobre megas, pues serían nanos. O sea, serían valores prácticamente más pequeños quizás que los conductores que estamos utilizando. Por lo tanto, podríamos asumir que la ganancia de voltaje, ¿sí? Aquí le voy a poner una flecha, que la ganancia de voltaje es igual a 0 más 1. Por lo tanto, teóricamente hablando, aquí se está tapando un poquito teóricamente hablando, la ganancia es aproximadamente de 1, la mínima, ¿sí? Y esto resulta algo, digamos, como interesante, ¿no? Porque hasta cierto punto, ¿cómo podemos lograr nosotros estas dos condiciones desde el punto de vista gráfico? Y miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a redibujar estas dos condiciones y vamos a encontrar dos modelos muy sencillos, miren. Voy a dibujar primero la ganancia infinita o la ganancia muy grande, ¿no? Le voy a poner aquí la entrada, ¿sí? Y la salida, ¿no? Sería, bueno, le voy a poner otro color. Ahora, en este caso, que es la ganancia muy grande, cuando RF es mucho mayor que RIN, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos dibujar? Miren, ¿cómo dibujamos nosotros una resistencia muy grande? Bueno, es una pregunta a lo mejor un poquito ambigua, pero o un poquito sacada de la idealidad. Pero una resistencia extremadamente grande es como un circuito abierto, ¿sí? O sea, podemos nosotros separar las terminales y crear una resistencia o una impedancia muy grande entre la salida y la retroalimentación. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente desconectando la terminal. ¿Y cómo creamos una resistencia infinitamente pequeña? Pues la creamos simple y sencillamente con una tierra. ¿Sí? Bueno, no con la tierra, sino más bien con el cable, ¿no? O sea, el cable directamente conectado a tierra. Porque la tierra, digamos que ahí está desde el modelo, ¿no? Entonces, aquí, esto se convierte como básicamente como un comparador, ¿sí? Y el comparador nos dice, en este caso, que la ecuación es A muy grande, que es la de Open Circuit, multiplicada por el voltaje no inversor menos el voltaje inversor, ¿no? O como lo quieran ver, porque acuérdense que habíamos definido que nosotros le aplicábamos el signo negativo al voltaje y la ecuación era como una suma o como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces, esto sería pues un valor B de saturación. Y de hecho también, ¿no? Porque últimamente este valor sería B de saturación, porque últimamente el valor que le pongas va a saturar el sistema, ¿sí? Esa es la solución. Ahora, siguiente caso, de hecho lo voy a poner de otro color, sería ahora el caso contrario. ¿Qué pasaría si quisiéramos nosotros no llevar al transistor una ganancia muy grande, sino ahora una muy pequeña? Entonces, para esto haríamos un modelado similar, ¿sí? Ponemos voltaje de entrada, voltaje de salida, ¿sí? Aquí, bueno, no lo puse, pero es voltaje de entrada, voltaje de salida, ¿ok? Y lo que haríamos sería lo siguiente, ¿no? ¿Cómo determinamos o cómo nosotros proponemos una resistencia de retroalimentación muy pequeña? Pues muy sencillo, un cable, ¿no? ¿Sí? Directamente a la entrada inversora. ¿Y cómo hacemos una resistencia muy grande? En este caso, pues podríamos dibujarlo como un circuito abierto, ¿cierto? Y de hecho, como es circuito abierto, pues ni siquiera tengo que dibujarlo. Entonces, esta configuración se considera que tiene una ganancia de 1, ¿sí? Y esta configuración se le conoce como
seguidor no inversor. ¿Ok? Seguidor no inversor. ¿Sí? Y con esto podemos tener el valor del seguidor no inversor. Bueno, regresamos al comparador, que no tiene mucho caso de análisis, porque de hecho no tiene mucha práctica, ¿no? Y el importante en este caso de la sesión, que es el de amplificador de ganancia controlada no inversor. ¿Ok? Vamos a hacer rápidamente la simulación del primer caso, nada más para corroborar e inclusive ver y comparar los valores que determinamos. Déjenme, le doy pausa para ir abriendo el programa. Ok, ya tengo aquí el Multisim Online y voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, voy a poner un operacional de 3 terminales que ya he hecho en otros videos. Voy a poner una fuente de DC. O inclusive, miren, aquí voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, si fuera un sensor, vamos a ponerle un voltaje triangular, o sea, como una rampa que está subiendo de la salida del sensor, ¿sí? Y visualizarlo un poco más gráficamente. Y vamos a conectarlo a la entrada no inversora. Y luego vamos a ponerle su resistencia de retroalimentación. Luego la resistencia de entrada. Aquí en lo que termina el circuito, yo les pregunto a ustedes rápidamente cuál es el voltaje de salida o cuál es la ganancia para cuando tenemos dos resistencias iguales. ¿Sí? Si tenemos dos resistencias iguales, acuérdense que la división RF sobre RIN me da de 1, pero a pesar de que mucha gente responde 1 de manera como rápida, recuerden que estamos sumándole 1, entonces 1 más 1 es 2. Siempre que tengamos las resistencias iguales, en esta configuración la ganancia es de 2. De hecho, vamos haciéndolo, ¿no? Voltaje, amplitud de voltaje sería, vamos a ponerle un volt. ¿Sí? No estoy seguro, déjenme reviso, pero creo que siempre inicia de 0 a 1. Pero igual lo checamos. Vamos a darle correr. Vamos a poner las dos terminales de voltaje. Vamos a darle correr. Y vamos a ver si sí me lo está amplificando dos veces. Parece ser que sí. Vamos a ver. No voy a poner solo este. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí. Déjenme ver si tiene trigger. Ok, trigger. Source B2. Ok, bueno. Nada más le voy a poner un single. O normal le voy a poner. Ahí, de hecho, ahí está corriendo, ¿no? Pues sí, básicamente el pico llega hasta 1 y aquí el pico llega hasta 2. Bueno, vamos a ver los valores que habíamos encontrado. De acuerdo al ejemplo, serían 10K en resistencia de entrada y 23K en resistencia de retroalimentación. 23K en resistencia de retroalimentación y 10K en resistencia de entrada. Vamos a ponerle 10K, ahí está. Vamos a darle correr y corroboramos que sean 3.3. Parece correcto. Sí, 3.299 serían 3.3. ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasaría si la resistencia de entrada. Vamos a ver, aquí le voy a poner primero subir mucho el valor de la resistencia de entrada, que serían 23, voy a ponerle megas. ¿sí? Y aquí le voy a poner 10 M minúscula para que sea milis. Ok, le vamos a darle correr. En teoría, esta configuración nos debería dar el modo comparador, que en este caso el voltaje de salida se tiene que saturar. Tendríamos que ver como una señal tipo cuadrada. O sea, luego que empieza a crecer la triangular, luego veríamos cómo se dispara a voltaje de saturación y se mantiene saturado hasta que llega. De hecho, como no baja por debajo del 0, probablemente veamos una señal de DC continua en la parte superior en saturación, o la veamos con picos muy bajos durante un periodo de tiempo muy pequeño en el eje ok, la verdad es que esperaba que bajaran más y que fueran un poco más angostos, pero esto tiene que ver con la manera en la que internamente Multisim responde con la simulación, ¿sí? Pero la resultante es bastante esperada, ¿no? O sea, se satura prácticamente durante toda la señal.
Vamos a irnos a esquemático y vamos a voltear el caso. Entonces vamos a ponerle 10 M mayúscula megas. Bueno, la verdad es que dejé los valores porque no veo la necesidad. 23 milis o 23 megas, digo 23 milis o 10 milis, pues no tiene mucho cambio, ¿no? Aquí debería de mantenerse la ganancia unitaria. En este caso vamos a darle OK. Pues sí, de hecho creo que aquí ni siquiera lo vamos a poder como visualizar, ¿sí? Bueno, sí, quitamos el azul, ¿no? Ahí está el verde. Pero fuera de eso, pues ahí está la ganancia unitaria. Vamos a ver, ya para terminar, de manera rápida, si es que Multisim Online me detecta de manera correcta el modo inversor. Digo, el modo seguidor sin resistencias. Vamos a ver si sí lo hace bien. Sí, no hay problema. Prácticamente me lo detectó igual, ¿no? Entonces, que sería la manera simplificada, ¿no? Y por último, ya para terminar esta sesión y la parte del modo ganancia controlada, pues es bastante común que tengamos esta configuración, ¿no? En donde tenemos una resistencia fija que va a tierra. Bueno, me quedó bastante mal. Sí, aquí le voy a poner su tierra. Y que ponemos un potenciómetro para determinar digamos la ganancia, ¿no? Que puede llegar a tener este sistema. Creo que en Multisim Online no estoy seguro si da la opción de estarlo cambiando. Pero bueno, miren, normalmente la relación dependiendo el rango de ganancias que quieran tener, pero vamos a suponer que quieren tener ganancias de 10 a 1, ¿no? Entonces tendrían que tener relaciones de 9, porque es 9 más 1, 10, a 1. O sea, para tener un 9 serían 90 veces más grande que el valor. Entonces podría ser, por ejemplo, 100K y 1K, ¿no? Podría ser como valores bastante comunes y redondeados. Obviamente 100K sobre 1 me daría 101 en ganancia, ¿no? Pero bueno, 100K, ok, y 1K. El voltaje de entrada, pues nada más para mantenerlo lo voy a poner 10 milis. Y vamos a darle correr, a ver si me deja moverlo. Vamos a ponerle aquí, sería voltaje, ok, de 1 mili serían 10 milis a prácticamente 500 milis, sería una ganancia como de 50, ¿sí? Estamos a la mitad de la región. Aquí está, déjenme lo doy en split, a ver si me da chance. Sí, y ya con esto yo puedo como modificar el valor de la ganancia. Déjenme le doy así. Y aquí le voy a poner para que tome el valor completo, ¿sí? Y ya aquí puedo yo modificar la ganancia, ¿no? O sea, al final ustedes pueden tener, por ejemplo, un potenciómetro. Vamos a suponer que quieren hacer un experimento. A veces, si no conocen muy bien la respuesta de dicho sensor o si no conocen muy bien la respuesta del sistema, pueden poner un potenciómetro, ajustar de manera precisa. Yo les recomiendo que sea potenciómetro de precisión. Y posteriormente, por ejemplo, en una fabricación de algún sistema, pues ya compran la resistencia más parecida a la que les dio la ganancia requerida y esa es la que implementan al final, ¿no? Pero bueno, esta sería una manera de visualizar de manera rápida el crecimiento de la amplificación en función a la relación de estas dos resistencias, ¿ok? Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios o me lo preguntan directamente. En el siguiente video vamos a ver el amplificador sumador o mezclador, también en modos inversor y no inversor. ¿Ok?